Hola chicos, bueno, en esta ocasión voy a grabar un video en donde estoy tomando básicamente lo que se ve en Java, ¿ya? La programación y eventualmente que desde ahí tomo este código y lo llevo básicamente al desarrollo del diagrama de clase, ya que puntualmente lo que me interesa es que puedan desarrollar un diagrama de manera correcta, ¿ya? Ahora, el ejercicio, que es el ejercicio número uno, está compuesto por la clase de obra, ya. Está también una clase de pintura, ya que esa clase de pintura es un extend de la clase de obra. Y eventualmente que también hay una clase principal y está la clase métodos. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar mediante la herramienta de Visio para poder diseñar este diagrama. Por ende, también les voy a dejar en el correo y en el ambiente de aprendizaje sociabilizada la información que o sea, que el jefe de carrera o el coordinador quizás le envió y eventualmente que yo se las voy a volver a enviar a ustedes también por el correo y lo voy a dejar el mismo correo, pero lo voy a dejar también sociabilizado por medio del ambiente de aprendizaje. Entonces, y en ese correo está la información para que ustedes puedan descargar el vicio y lo puedan instalar. ¿Ya? Entonces, trabajamos con la herramienta de vicio. Ya pinchamos acá en diseñar un proyecto en blanco. ¿Ya? Y vamos a trabajar con la simbología, ¿ya?, del diagrama de clase. Entonces me voy a software y base de datos, software, y pincho en clase UML, ¿ya?, que es la simbología que nos corresponde trabajar. A ver, a continuación, voy a agrandar un poco la pantalla para que se vea bien. Ahí. Ya, entonces, la clase, tengo entonces una clase que es la clase obra. Tengo otra clase que es la clase pintura. Tengo otra clase que era la principal. Y tengo la otra clase que era métodos. Ya, entonces ahí tengo las clases. Ahora, hay, hay que utilizar básicamente la conexión entre las clases que están acá abajo. Ya, ahí tengo las flechas. Entonces, la clase principal, a ver si vemos el ejercicio, la clase principal tiene dos elementos. Tiene una instancia que está llamando en este caso, o sea, que genera una instancia con la variable m, ¿ya?, y que hace referencia a la clase método, ¿ya?, y que por medio de esa instancia puede llamar al método que es el menú. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es solamente una instancia y que hace una llamada y que por ende la clase principal depende, ¿ya?, de esta clase de método para poder trabajar todas las funciones que están contenidas en esta clase. ¿Ya? La clase método es la que tiene toda la funcionalidad básicamente de la aplicación. Por lo tanto, acá, o cómo llevo esto al diagrama, entonces la clase principal tiene una variable. Ahora, importante que cuando en la programación yo no establezco el private o public, automáticamente esto queda establecido como público. Queda definido de esa manera. Por lo tanto acá, m, ahí queda más, entonces m, dos puntos, y es de la clase método. Ahora, la función que contiene esta principal, aquí en la primera parte obviamente están todos los atributos y abajo van los métodos, ¿ya? Esa es la línea que separa. Por lo tanto, acá tengo la función que es esa, ¿ya?,
que dice public static void, ¿ya? Void, o sea, no retorna nada, ¿ya? Y es la función la main, ¿ya? Entonces es público, ¿ya? La función es la main y esta función no recibe parámetro, ¿ya? Por lo tanto queda ahí. Ahora, dijimos que esta clase principal depende, ¿ya? Depende de la clase de métodos. Por lo tanto, tomo una flecha, ¿ya? La dejo conectada con ahí y esta flecha va conectada a esta clase de los métodos. Ahí. Entonces lo que está dejando en evidencia ahí es que esta clase depende de la clase de método. Ahora, la clase de método es una clase bastante más, mucho más larga, porque contiene muchas funciones, variables que se utilizan. Por ende, no es de extrañarse que es bastante extensa, ¿ya? Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Ahí para que quede mejor. Entonces, esta clase va a quedar mucho más extensa y como también, si se pueden dar cuenta, siempre aparecen dos atributos. Si me faltan más atributos, entonces voy a tomar elementos de acá. Miembro, ¿ya? Miembro es el, el componente que me va a servir para poder agregar más variables, ¿ya? Puedo ir arrastrando, agregando, ¿ya? Y todo lo que es, como dije, la parte superior corresponde a las variables y en lo que está de esta línea divisoria, ¿ya? Hacia abajo corresponden a todos los métodos o funciones que son propias de la clase o quizás están públicos, ¿ya? Ahí hay que evaluar, pero abajo van a estar las funciones y arriba las variables, ¿ya? Dejo ahí varios porque en realidad voy a utilizar bastante en la declaración porque la función, como les digo, o sea, perdón, la clase tiene varias funciones, o sea, varias funciones y varias variables. Entonces, una variable es la variable leer. Ahora, esta es de tipo privada. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy acá a la clase, es privada, se dejo el leer, ¿ya? Y es de tipo scanner. ¿Ya? Ojo que las variables, ¿ya? Las variables las tengo que trabajar de la misma forma en cómo está planteada en la programación. No tengo que hacerle yo cambios. Si dice OP, entonces le tengo que establecer ese nombre porque la programación está establecida de esa manera. No puedo dejar escrito yo la variable como opciones, ¿ya? A pesar de que uno entiende que esa variable, ¿ya? Se está trabajando o que se refiere a opciones, sino que dejo como OP, ¿ya? Si no, se va a generar ahí una confusión porque ocurre de que los nombres, ¿ya? No van a coincidir con lo que yo tengo en la programación, ¿ya? El diagrama de clase tiene que estar de manera textual a lo que aparece en la programación. No puede haber una variación. A ver, la siguiente variable es de tipo privada. Bueno, todas las variables que están trabajándose acá están de manera privada. Por lo tanto, tengo la opción, ¿ya? La inicialización no va declarada, pero sí hay que especificar el tipo de valor, en este caso que es, o qué tipo voy a trabajar en esa variable, qué tipo de valor y que corresponde a un int. Entonces dejo ahí int. Entonces la variable OP, ¿ya? Voy a trabajar un valor o voy a trabajar valores de tipo int. Ya, la siguiente variable es el código. El código también es privado, ¿ya? Por ende va el menos y también es de tipo int. A diferencia de lo que es la programación, acá en la programación yo simplifico la declaración porque digo private int y ahí empiezo a establecer todas las variables hacia el lado, ¿ya? Y eventualmente que en el diagrama no me permite hacer eso, ¿ya? Por eso quedan extensas porque quedan todas hacia abajo.
Entonces ahí int. ¿Ya? La siguiente variable es val. ¿Ya? Val, entonces también con el signo menos. Entonces digo val y int. Después cc. cc también es privado y también es de tipo int. ¿Ya? Entonces voy a agregar más miembros. Ahí, entonces ahora tengo la otra variable que era cs, dos puntos int. Entonces podemos ver, ahí está la variable cs. Ahora tengo otras que son el nombre, nom, y tengo observación. Ahora esas variables son de tipo string, por si acaso, también son private, también son con el menos. Entonces tengo la variable nom de tipo string. ¿Ya? Y tengo la otra variable que también es privada, ¿ya? Que era la observación, y también es de tipo string. También tengo una variable booleana, ¿ya? Que es res, y también es privada. Por lo tanto acá voy, edito, digo res, dos puntos, boolean. ¿Ya? Tengo una instancia. La instancia, ¿ya? Bueno, la variable es p, ¿ya? Pero es una instancia de pintura. Entonces, privada, la variable p, que es una instancia de la clase pintura. Me faltan todavía algunas variables. Ahí. Me queda solamente el array. A ver, en este caso no hay que confundirse porque al principio, bueno, tengo es privada, va a ser menos, ¿ya? Y acá viene lo que es la declaración de un ArrayList, ¿ya? Que ese ArrayList se llama lista, ¿ya? Que a veces, en el caso de los vectores, a veces hay una confusión entre cuál es el nombre del... Y a veces se tiende a confundir que lo confunden por el nombre de la clase y le establecen el nombre de la variable, pero eh, bueno, ahí hay que tener ojo con esos detalles. Entonces, el array es lista y el tipo de dato es ArrayList. ¿Y de qué forma, o sea, con qué formato ese ArrayList tiene? Es basado en la clase pintura. Ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es que tengo una lista, ya que es un ArrayList, y ese ArrayList está basado, ¿ya? En la pintura. Por lo tanto, acá tengo declaradas las... ahí. Entonces, tengo declaradas las variables que están siendo utilizadas en la clase. Ahora voy a establecer los métodos. Los métodos que tiene esta clase, ¿ya? Tengo public y los demás corresponden a funciones privadas que están declaradas dentro de la clase métodos, ¿ya? Y que la función menú, ¿ya? Como es pública, ¿ya? Esta función es la que se encarga de llamar a todas estas funciones que tienen dentro de esta clase. Ahora, esta función del menú, ¿ya? No recibe parámetros, no retorna nada porque todas estas funciones además son de tipo void. O sea, el valor, o sea, no retornan un valor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy acá, esta función es pública, por lo tanto es más, se llama menú, ¿ya? No recibe parámetros, por lo tanto cierro el paréntesis y tampoco retorna un valor.
Si retornara un valor, entonces iría al dos puntos. Dos puntos y tendría que especificar, por ejemplo, si retorno un int. Iría así de esa manera. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí vamos a ver otros casos, ya que las otras clases sí se da, que reciben parámetros, en el caso de los getter, los setter, y ahí sí o reciben parámetros o retornan un valor. Ya, entonces tengo las funciones, las voy a establecer más elementos acá dentro de la clase, que son varias funciones. Ahí. Entonces, tengo la función de la pintura, agregar pintura, es privada. Esta función no retorna valor, entonces la dejo ahí. Continúo entonces con la siguiente función. ¿Ya? Entonces aquí voy declarando todas las funciones que tiene la clase. Bueno, una vez que ya tengo establecidas todas las funciones, ya que están declaradas dentro de la clase, ya que están acá, ya, entonces ya tendría listo esta clase. Ya, esta es la clase método, ven, queda un poco más extensa, mucho más, eh, o sea, muy, es mucho el cambio, o sea, de una clase a otra. Pero ahora vamos a ver las otras clases, que es la de la pintura y la de la obra. Entonces, a ver, a continuación vemos que la clase pintura depende, o sea, tiene un extend de la obra. Pintura es un extend de obra, por lo tanto, aquí tengo aplicada una herencia, ¿ya?, hacia lo que es la obra. Y en el caso de los métodos, ¿ya?, tengo una instancia que hace referencia directamente hacia lo que es la pintura. Por lo tanto, el orden queda de la siguiente forma. Entonces tengo la obra que iría acá al lado. O sea, por lo menos para dejarlo ordenado. O sea, ¿qué es lo que tengo ahí? Que la clase de método, ya, va a trabajar con la clase de método, ya, y aquí es donde tengo que tener claro qué tipo de asociación va a tener. Si será una agregación, será una composición, ¿ya? Entonces, en este caso, ya, la composición y la de agregación. Entonces, la de composición, que va al rombo pintado, ya, esta clase, o sea, este tipo de relación lo que está indicando es que si yo elimino, ya, si la dejo establecido de esta manera, si yo elimino la clase pintura, significaría que la clase de método no podría funcionar. Si yo dejo establecido con el agregación, entonces el, ahí cambia un poco. ¿Por qué? Porque si yo elimino la clase pintura, la clase método puede seguir funcionando. Ahora, ocurre lo siguiente. ¿Cuál es la que necesito? ¿O cómo yo podría determinar eso? Básicamente es que en la lista, ya, trabaja un ArrayList basado en la pintura. ¿Ya? Por lo tanto, necesito de esta pintura para poder trabajar esa ArrayList. Y también lo que tengo acá es que en todas estas funciones lo que estoy haciendo es agregar pintura, listar, en este caso todo, pero son basados en las pinturas, ya, listar cubismo, surrealismo, ya, buscar pintura, o sea, todas estas funciones están ligadas directamente con lo que es la pintura. Por ende, ya, como se generan objetos, ya que eso yo no los saqué esa parte de lo que es la programación porque no nos interesa analizar el código, pero sí todas estas funciones están trabajando directamente con la creación de pinturas. Por lo tanto, aquí voy a dejar o voy a utilizar la relación que es la de composición. ¿Ya? Composición tiene que ser acá. Ahora, alguien se puede preguntar, pero ¿en qué momento voy a utilizar entonces la de agregación? Bueno, la de agregación se utiliza
¿ya? Siempre y cuando yo tenga funciones que están declaradas acá, ¿ya? Y estoy trabajando quizás en otra clase, ¿ya? Quizás en la clase de método, y hace algunas llamadas a estas funciones para utilizarlas, ¿ya? Para quizás reutilizar ciertas funciones desde otra clase, ¿ya? Si bien quizás va a comprometer ciertas funcionalidades de quizás de la clase de método, ¿ya? Pero eso no pone en riesgo el funcionamiento completo de la clase. Es por eso que sería trabajado bajo una relación de agregación, ¿ya? Pero bajo este escenario o este ejercicio, ¿ya? Está todo orientado a lo que es el trabajo con esta clase de pintura, ¿ya? Ahora, es importante mencionar que cuando yo tengo una relación de agregación o sea, de composición, perdón, o de agregación, ya que es esa el rombo sin pintar, ¿ya? Tengo que establecer también lo que es la cardinalidad, ¿ya? Y aquí se asemeja un poco a lo que muchos ven es base de datos. O sea, ¿por qué? Porque el método ya podría generar desde una eh, desde una pintura hasta hasta muchas, ya podría generar muchas pinturas. Ahora, ¿qué lo limita? ¿O cómo yo sé eso? Ya, que básicamente yo voy a agregar una pintura, ¿ya? ¿Y dónde pone el límite? El límite lo establece el ArrayList. El ArrayList, como es un ArrayList, no tiene una forma de poder decir que es limitado, sino que está, o sea, va a estar limitado básicamente a lo que es la memoria RAM. Pero hoy en día es casi infinito, por eso se establece el asterisco. Ahora, ¿cuándo va a quedar esto limitado? A una cierta cantidad en el caso de un vector. ¿Por qué? Porque el vector uno lo define. Mediante en algún momento de la programación, ya yo defino que ese vector quizás va a tener un espacio de 5 o de 10, por lo tanto ahí sería de 1 hasta 10, por ejemplo, si el vector lo dice hasta 10, ¿ya? ¿Cuántos espacios de memoria? Por lo tanto, en un vector sí tengo ese escenario que va a quedar establecido de 1 a un número limitado, ¿ya? Ahora, la relación que se genera entre pintura y obra es una herencia. Por lo tanto, estoy trayendo elementos desde la obra hacia lo que es la pintura, ¿ya? Por lo tanto, ahí la flecha queda establecida con la orientación apuntando hacia lo que es la obra, ¿ya? Y eso es lo que está indicando que está trayendo elementos desde la obra hacia lo que es la pintura. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es continuar con la siguiente clase. Ya tengo listas las dos, principal y métodos, ya, y ahora continúo con la clase pintura. Ahora, esta clase pintura tiene solamente dos variables, que es un código, ya, que es de tipo int, y tengo el nombre que es de tipo string. Entonces, voy a la pintura, voy a agregar acá otro elemento dentro de ella porque son dos variables y voy a establecer varios miembros en este caso que son para la declaración de las funciones. Entonces tengo de tipo privada, ¿ya?, el código que es de tipo int, y tengo la variable nombre que es de tipo string, también está privada. Ahí dos puntos, string. Ya, entonces ahí tengo las dos variables, ¿ven?, privadas. Y ahora vienen los constructores. Este constructor es un constructor vacío, ¿ya? Por lo tanto no recibe ni retorna un valor, ¿ya? Entonces esto lo declaro, está público, ojo, ahí es más pintura, ya tengo en público pintura, tengo otro constructor que es con los parámetros. Entonces tengo public, ¿ya?, y
la pintura, ¿ya? Por lo tanto, y acá sí estaría recibiendo parámetros. Entonces recibe todos esos parámetros que están ahí. ¿Ya? Entonces tengo más pintura, abro paréntesis, y aquí van estas variables, pero eventualmente que la programación primero va el tipo de dato y después el nombre de la variable. En este caso acá es al revés. Entonces digo el nombre de la variable, dos puntos, el tipo de dato. Entonces acá voy a invertir el orden. Entonces dos puntos, string, ya, después tengo esa variable, ya, entonces estilo dos puntos int, tengo la variable valor que es de tipo int y tengo la observación que es de tipo string. Listo, y aquí cierro paréntesis. No retorna valor, por lo tanto queda hasta ahí. Ya. Entonces ahora ahí tengo los dos constructores, ¿ya? Uno vacío, el otro con los parámetros, ¿ya? Y eventualmente que ahora vamos a ver que tengo estas funciones que básicamente corresponden a los getter y setter. El getter, como todos saben, es la función o el método que me permite retornar un valor. Ahora, retorna básicamente el valor de la variable específica. Entonces acá tengo el getCódigo que retorna un valor, no recibe parámetros, por lo tanto aquí abro y cierro paréntesis, pero retorna un valor de tipo int. ¿Ya? Ahora, esta no es privada, es pública. ¿Ya? Todos los getters y setters generalmente son públicos, ¿ya? Para poder acceder desde otra clase. Entonces también tengo el getNombre. GetNombre es público. ¿Ya? Esta función no recibe parámetros, pero sí retorna un string. ¿Ya? Voy a agregar, faltan aquí dos más, ¿ya? Que uno corresponde para el setter. Ya, los setter básicamente es para poder establecer un valor a la variable, en este caso al set código. Esta variable, perdón, este método recibe una variable que es el código. Recibe una variable código que es de tipo int. ¿Ya? Eso está aquí. O sea, recibe la variable y retorna el código, pero no retorna un código. Lo que hace es que recibe el parámetro y lo asigna a la variable de la clase. ¿Ya? Los getters son los que retornan. ¿Ya? Entonces, a ver, tengo el otro método que es el setNombre. ¿Ya? setNombre también es público. ¿Ya? Recibe una variable que era el nombre y que esa variable, el nombre, es un string. Cierro paréntesis y no va nada más porque no va el dos puntos, porque estaría indicando que va a retornar un valor, pero esto no retorna, por ende queda ahí. La clase de obra, entonces voy a agregar unos par de atributos como métodos. Voy a establecer ahí varios elementos porque hay varias funciones
y atributo. Entonces, la clase obra está compuesta por el estilo, ¿ya? Tiene un estilo, tiene un valor y tiene una observación. Entonces, esto está privado. Entonces, tengo el estilo, que es de tipo int. Tengo el valor, que es de tipo int, ¿ya? Son privadas. Ojo con eso. Entonces, valor, tipo int. Y tengo la observación, que es de tipo string. Hay dos puntos, string. Listo. Entonces ahí ya tengo declarados los atributos, ¿ya? Por lo tanto ahora voy a trabajar con los métodos. Entonces los métodos tengo, bueno, tengo un constructor que es público. Entonces voy acá. Entonces constructor es público, es el mismo nombre de la clase, por eso yo sé que es un constructor, ¿ya? También está el constructor con todos los métodos. Esto lo voy a copiar. Entonces es público, se llama obra. Voy a eliminar ahí un atributo ahí para que ahí quede bien, o sea, no quede sobrepuesto otro elemento abajo. Entonces ahí el estilo, dos puntos, int. Ya tengo la otra variable, que es el valor, que es de tipo int. Ya, la otra variable es la observación y es de tipo string. Ya, la función no retorna valor, por lo tanto queda de esa manera planteada. Ya, lo otro es los métodos que están acá abajo. En este caso corresponden a los getter y los setter. Entonces este getter retorna un int, ¿ya? Que es el get estilo, no recibe parámetros, retorna un int. Tengo el get valor, ¿ya? Este método es público, ¿ya? No recibe parámetros, pero retorna también un int. Tengo el get observación, ¿ya? También es público, ¿ya? Y este método tampoco recibe parámetros, pero retorna un string. ¿Ya? Y me van quedando los setters. Entonces tengo el set estilo, donde este elemento también es público, este método, pero recibe una variable que es estilo, ¿ya? Y que esta variable es de tipo int. No retorna valor, por lo tanto queda planteado de esa manera. Tengo el set valor, ¿ya? Este método, ¿ya? Es el set valor, también recibe una variable que se llama valor y es de tipo int. Bueno, a continuación me queda la última, el último setter, ya que corresponde a la observación. Entonces digo más observación, recibe una variable que es la observación, ¿ya? Y es de tipo string, ¿ya? Entonces ahí tengo declarada todos los métodos, ¿ya? Como los atributos que contiene la clase obra, ¿ya? La clase pintura, ¿ya? Que tiene dos atributos, ¿ya? Tiene los constructores, tiene sus métodos, ¿ya? Los getter y setter, ¿ya? Como también está la clase métodos con todas sus variables que utiliza,
¿ya? Como también están sus métodos, ¿ya? Y que eventualmente la clase principal es la clase más pequeña con respecto a todas las demás, pero que se encarga básicamente de poder ejecutar esta aplicación y donde tiene declarada la instancia, ¿ya? Que hace referencia a lo que es el método, ¿ya? Para poder ejecutar o llamar al menú, ¿ya? Y que bueno, y que tiene su pequeño, o sea, su método, que es la main, ¿ya? Que es la que permite la ejecución. Entonces llegamos a este diagrama, ya que es el que corresponde al ejercicio. ¿Ya? Otro dato importante es que la, bueno, la herencia, ¿ya? Yo me equivoqué aquí, la flecha, he establecido otra que no corresponde. ¿Ya? La flecha de la herencia es esa, no me había percatado bien, ¿ya? Que esta flecha lo que indica que esta trae elementos desde esta obra, ¿ya? Y lo está dejando en lo que es la pintura, ¿ya? Por eso yo puedo acceder, pero solamente accedo a través de los elementos que están de manera pública. Si estuvieran privados no puedo acceder a esos elementos porque son propios de la clase, ¿ya? Y en el caso de composición, entonces lo que tengo acá es porque tengo todo lo que estoy trabajando en la clase de los métodos, ¿ya? Que esta clase grande, ya que tiene todos esos atributos, ¿ya? Trabajan directamente con lo que es la pintura, ¿ya? Y en este caso la dependencia es porque la principal, ¿ya? Trabaja, ¿ya? O llama o necesita hacer el llamado a lo que es el menú para poder acceder a todas las funciones de la aplicación básicamente, ¿ya? Entonces es importante que sepan analizar bien el código para que puedan desarrollar bien el diagrama, ¿ya? Y que eventualmente que no olviden, ¿ya? Que las relaciones, lo que son tanto lo que es agregación como composición, ¿ya? Estos dos tipos de relaciones hay que establecer la cardinalidad, ¿ya? La asociación también hay que trabajar la cardinalidad, pero eventualmente que es la relación más simple o básica que uno puede establecer entre una clase y otra, ya cómo se relaciona. Solamente está indicando que eh, una clase está asociada a otra, ¿ya? Pero como les digo, para poder establecer algo más estricto y más de forma mucho más clara es donde se trabaja lo que es la agregación o composición en este tipo de relación, ¿ya? Y eventualmente que hay que fijarse bien en lo que es la programación. Si yo veo un extend es porque claramente es herencia, ¿ya? Entonces ahí tengo que fijarme bien dónde va apuntando la flecha, ¿ya? Y otro dato, el rombo va a quedar siempre en el lado de quien necesita de la clase. En este caso, el método necesita de la clase pintura, por lo tanto, el rombo queda en el lado de la clase método, ¿ya? Si pintura necesita de la clase de método, entonces el rombo quedaría al otro lado, ¿ya? Entonces ahí estaría listo el diagrama, ¿ya? En resumen, nos queda eso.